Muy buenos días. Antes de comenzar, permitidme presentarme. Soy Lola Mora, directora de programas del área de Business en la Escuela de Posgrado de Madrid. Bienvenidos, muchas gracias por estar hoy aquí y reservar ese hueco en vuestras agendas para compartirlo con nosotros. Tenemos el placer de ofrecer y explorar sobre los retos que plantea la inteligencia artificial para transformar la experiencia de cliente. Y para ello contamos hoy aquí con Miguel Ángel del Álamo y con Carlos Monserrate. Ambos van a participar en una entrevista. Bueno, pues saludaros, daros las gracias también por estar, Miguel Ángel, Carlos. Y bueno, pues antes de ceder la palabra a Carlos Monserrate, que entrevistará, como digo, a Miguel Ángel Álamo, me gustaría hacer una breve introducción, sobre todo para poner de relieve tres aspectos que considero un poco nos puede ayudar a contextualizar y a entender cómo está actualmente la IA relacionada con todo el ámbito de la experiencia de cliente. Dejadme por ello compartir esta presentación. Bien. Bueno, no sé si se ve, ¿se está viendo? Ahora sí, ¿no? Perfecto. Bueno, antes que nada, como digo, tres puntos fundamentales, pero lo que hoy en día no tiene duda nadie es del impacto tan revolucionario que está causando en la experiencia de cliente. Y sin duda ninguna esto está, bueno, pues redefiniendo todo el panorama de interacciones entre empresa y cliente. Como digo, pues vamos a contextualizar un poquito, simplemente para los que, bueno, pues oímos hablar de unos conceptos y otros, a diferenciar lo que es la inteligencia artificial tradicional y la generativa, cómo están las empresas actualmente, el impacto en forma de datos, vamos a entrar en un poquito de detalle de los datos de impacto en esta economía y de los desafíos emergentes. Bien, pues bueno, muchos lo sabéis, ¿no? Pero la inteligencia artificial, en definitiva, es la que aporta datos estructurados, es la que, de alguna manera, maneja esas herramientas de eficiencia y análisis y, bueno, pues lo que pretende es, o la usabilidad que tiene, es, sobre todo, mejorar esa precisión operativa. Digamos que, bueno, pues tiene, si ponemos ejemplos concretos, pues nos podemos ir a Siri o Alexa, que son, bueno, pues de alguna manera unas tecnologías que obedecen a ciertas órdenes muy concretas y dan unas respuestas muy sencillas, ¿no? O podemos hablar de los buscadores de Google, otras tantas funcionalidades. Digamos que esta es una inteligencia que lleva conviviendo con nosotros ya bastante tiempo, no es novedosa, ¿no? Pero muy basada en reglas predefinidas y órdenes muy concretas, instrucciones muy exactas. Lo sabéis, no pasa nada, avanzamos. La inteligencia generativa, todos la conocéis, aporta mucho más creatividad, experiencias mucho más ricas, nos permite conectar emocionalmente con nuestros clientes y de ahí la riqueza. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Pues lo interesante de todo esto es cómo hacemos estratégicamente para combinar los dos y que de alguna forma esa experiencia de cliente quede integrada de esta manera para ofrecer una mejor respuesta a nuestros clientes. Dentro de este contexto actual, desde luego, hoy por hoy ya está habiendo un impacto directo en la inteligencia artificial y en la experiencia de cliente, perdón, de la inteligencia artificial, y estamos viendo impactos económicos, impactos de eficiencia operativa, impactos en la percepción del consumidor. Estamos viendo cómo la adopción de los profesionales que tienen que utilizarla está también sucediendo. Y entonces, bueno, pues muy rápidamente son datos de un estudio de McKinsey, también de Pricewaterhouse. Los tenéis a vuestra disposición si queréis, nos los solicitáis y os los aportamos. Pero no es que me quiera detener uno a uno en cada uno de estos datos, pero sí poner de relevancia un poco qué está significando en este sentido el impacto en el ámbito de la experiencia de cliente. Está moviendo billones anuales en la economía global, está suponiendo un incremento de uso de la IA en su conjunto muy importante, está consiguiendo unas eficiencias operativas del 40%. Fijaros, han estudiado más de 63 casos de uso de la inteligencia artificial generativa en 16 funciones empresariales muy distintas. En cuanto a la percepción de consumidor, pues también se han hecho estudios. Pricewaterhouse presenta algunos, también Medallia, estos son datos de los dos, pues un 63% de los consumidores
considera que la inteligencia artificial, todo lo que trae de hiperpersonalización y otras muchas ventajas, pues está mejorando la experiencia de cliente. De hecho, los clientes en un 61% están dispuestos a pagar más por tener esa experiencia. Cuando ya nos metemos en el ámbito de las generaciones, pues que unas recomendaciones sean más o menos valoradas, pues muchas veces también es un tema de generación, ¿no? Los generación Z parece, según datos de Medallia, que está como más propensa a recibir esas personalizaciones, esas recomendaciones en un 41%, los millennials en un 37%, en fin. De ahí en adelante innumerables cifras y datos, ¿no? En cuanto al grado de adopción, pues hoy en día, según los encuestados, parece que un tercio utiliza regularmente, al menos en la función comercial, la inteligencia artificial generativa. El grado de adopción en las empresas es cada vez mayor, un 72% de empresas al menos en una función siempre dentro del ámbito de cliente, estamos hablando aquí, y un 50% de incremento versus años anteriores. Fijaros, si estamos hablando antes de impacto económico, estamos hablando también de que está estudiado que aproximadamente de todo ese impacto, esa gran cifra global que aparece en el punto número 1, un 75% corresponde fundamentalmente al valor económico generado en operaciones con clientes, en marketing y ventas, también en ingeniería de software y en investigación y desarrollo. Simplemente un poco para poner de relevancia cómo está impactando en función de cifras toda esta revolución de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, claro, un 40% de las empresas ya están planeando aumentar su inversión en inteligencia artificial generativa. ¿Qué ocurre también? Que al igual que hablamos de datos bueno, pues de beneficios y de impacto, también tenemos aquí algunos retos que tienen que ver con la ética y con la confianza. Desde luego, aquellas empresas ganadoras serán las que, de alguna manera, tengan en cuenta esta transparencia algorítmica y esta empatía artificial. Aquí nos estamos refiriendo sobre todo al control de los datos por parte del cliente, a lo que llaman la IA explicable, y la empatía artificial. Es decir, cada vez, por supuesto, los sistemas reconocen más las emociones, pero además pueden responder de una manera emocionalmente apropiada. El MIT de Massachusetts está trabajando en un estudio y, de hecho, bueno, pues, corrobora que hasta un 27% de los clientes bueno, pues es un dato, digamos, de lealtad, ¿no? Ve un beneficio en que esta empatía artificial tenga lugar, ¿no? De ahí quería un poco también mencionar algunos de los desafíos, porque, bueno, pues hablamos de datos, de los beneficios, del impacto, de algunas consideraciones que hay que tener, pero también hay unos desafíos, ¿no? Hablamos de que, bueno, pues tenemos que tener en cuenta el diseño basado en equidad, puesto que, bueno, todos habréis hablado de esos sesgos algorítmicos, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues suceden, ¿no? Entonces habrá que revisar cómo estamos trabajando todas esas cuestiones para tomar las mejores de las decisiones y no repetidamente bueno, pues, tratar información que no son información de lo más veraz, ¿no? En cuanto a otro de los desafíos, tenemos el equilibrio entre la personalización y la automatización. Esto da para un gran debate, por supuesto, pero más que hablar, de lo que se trataría sería de escuchar a los clientes, ¿no? ¿Qué consideran ellos como más valorable? Desde luego hay muchas funcionalidades que son muy interesantes cuando están automatizadas para el cliente, pero hay otras que no tanto. Entonces, como digo, debate, pero sobre todo escucha, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo el cliente respecto a esto y cuál es el equilibrio óptimo en todo ello, ¿no? Otro de los desafíos, la inversión en capacitación. Es un estudio súper reciente, de ahora del año 2004, de Pricewaterhouse, como digo, pues habla de que un 69% al menos de líderes están ya bueno, pues considerando capacitación en todo ello, ¿no? Nosotros, como La Salle, pues lógicamente estamos incorporando todos estos conocimientos en toda la línea de programas nuestros, tanto en los programas en el área de personas, como en los programas en el área de management,
y en toda la línea que trabajamos de experiencia de cliente. De hecho, nosotros tenemos un programa que comentaremos un poco al final, que es un programa experto en IA Data y Behavioral Economics, que además incorporamos el conocimiento uniendo capacidades tanto de la SAI Barcelona y el expertise que tienen ellos en todo esto y el expertise de la SAI Madrid en lo que tiene que ver con experiencia de cliente y los años y el recorrido que llevamos trabajando en todo ello, ¿no? Bueno, pues al finalizar daré un poco de información sobre el programa, pero no quiero entretenerme mucho más porque voy a pasar la palabra a Carlos Monserrate para que introduzca ya a Miguel Ángel Álamo y, bueno, pues dispuestos a esta entrevista y al debate posterior. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lola. Un placer estar con todos vosotros compartiendo este webinar. La verdad es que las reflexiones que has hecho son potentes y están un poco en la base de todo, ¿no? Todos queremos ser los preferidos por los clientes, pero tenemos que decidir quiénes son nuestros clientes y quiénes no, realmente qué quieren, identificar bien por qué nos escogen, cuándo nos escogen, por qué se quedan con nosotros, por qué se van con la competencia. Todas estas preguntas y muchísimas más, ¿no? Todo esto da lugar a posibles posts, a cursos, a programas, pero en este caso vamos a tener el privilegio de abordarlo a través de una conversación con un profesional potente, con Miguel Ángel del Álamo. Es un placer, muchas gracias el que estés aquí con nosotros. Miguel Ángel aporta más de 25 años de experiencia en este ámbito y además recorridos desde un origen como científico de datos hasta su posición actual como director de Big Data y Advanced Analytics en Mutua madrileña. Como te digo, Miguel Ángel, un privilegio poder conversar contigo. Gracias a vosotros, Carlos. Vamos a charlar. A mí lo primero que me gustaría preguntarte es, oye, el título del webinar hace referencia a la convivencia entre inteligencia artificial, inteligencia generativa. Si tú tuvieras que hacer un resumen de cómo estáis abordando esto, grandes titulares en tu compañía, en Mutua, ¿qué nos contarías? Bueno, la realidad es que nuestro mundo de IA está mezclado, el mundo tradicional y el mundo generativo, no hay una separación entre un sitio y otro. Sí que la parte más tradicional ha estado más pegada a elementos muy definidos, lo que pues hacer previsiones, hacer modelos sobre ventas, sobre retención, sobre un montón de cosas que están definidas ahí. Y la IA generativa tiene un propósito más general y va más ligado a otros mundos. Entonces hay una separación, aunque hay una separación, los dos mundos conviven juntos. Incluso insights que te genera la IA generativa con pues, las escuchas o lo que te dice un cliente en la parte de voz del cliente, pues eso lo puedes meter en tus modelos tradicionales para saber si se te va a ir o no se te va a ir, ¿no? Es decir, está dentro de todo el contexto. Entonces, para nosotros es un elemento más, una funcionalidad más que nos ayuda a todo lo que trabajamos ahora y además nos permite afrontar otros procesos de otra forma. Y esa es un poco la convivencia. La convivencia es buena y además potencia una a la otra. Avanzando un poco en esa idea, desde tu visión, ambas metodologías, ¿qué consideras que están aportando? Nos vamos un poco arriba al propósito de la compañía, a eso que se llama el propósito. A ver, bueno, es decir, indudablemente ya dentro, es decir, existe una maduración, una madurez dentro de la compañía de Mutua a la hora de usar, sobre todo la IA tradicional, la IA generativa, es decir, lo que estamos ahora es intentando que la gente sepa lo que puede hacer, identificar. Y la realidad es que todos los propósitos que se generan en los planes estratégicos de la compañía, en los equipos de negocio tiran como una palanca más de la inteligencia artificial para llegar a sus objetivos o a los objetivos que están definidos e incluir dentro de esto en la experiencia del cliente. Es decir, ya está implicado dentro de la compañía. Es algo que ya está definido y que llevamos años. Es decir, no sé si 3 o 4 o 5 planes estratégicos donde esta actividad se está realizando. Sé que es complejo, pero para
para tangibilizar, ¿podrías poner ejemplos de la IA generativa para qué está sirviendo en casos concretos? Mira, Mira, pues está sirviendo para esto. Mira, pues sobre todo hay una parte, y un poco lo habéis contado, lo ha contado Lola antes, es el tema de, oye, toda la información no estructurada, y no hay nada más estructurado en una empresa de directo como puede ser la Mutua, las llamadas. Antiguamente lo que hacen es, oye, te escuchabas un 0,4% de las llamadas, y eso era un volumen de llamadas tan brutal, pero solo podías ir a una proporción muy pequeña, ¿vale? En el mejor de los casos, si lo tenías bien identificado, pues oye, trabajábamos con, oye, le hacemos una encuesta al final del cliente y lo que es lo que se suele llamar el VOC, la voz de cliente. Entonces ahí te decía, oye, pues en este proceso este cliente está satisfecho, no está satisfecho, e incluso, oye, si le podías preguntar una respuesta abierta o lo que fuera. Hoy por hoy, la realidad es que tú puedes escuchar las llamadas, identificar cuál es el problema que tiene dentro de la llamada y hacerle incluso un resumen por si el próximo agente tiene que acceder a ese cliente, no tenga que repetirle toda la información ni accederle a la información. Luego, además, puedes encontrar todos los pains, es decir, hay muchos elementos que además ayudan a lo que estaba antiguamente. Es decir, nadie dice que voz de cliente va a desaparecer. Yo creo que es la parte más relevante, una de las partes más relevantes, pero que esto ayuda indudablemente. Y hasta hace poco no se podía. Era imposible porque para hacerse una idea, una llamada de 7 minutos tardaba 7 minutos en hacerla. Y ahora tardas 7 segundos, 6 segundos en hacerla. Entonces eso te permite poder tener todas las llamadas que antiguamente no las tenías. Es decir, el valor a nivel de cliente de que tú en una empresa de directo tengas todo eso identificado es brutal. Y el salto, es decir, y además ahora lo que estamos haciendo es, oye, vamos a transcribirlas, pero entonces, es decir, a partir de ahí dependemos oye, pues de la gente que sabe de negocio, darle valor a toda esa información para que puedan aplicarlo en los distintos procesos o en las distintas cosas que tengan dentro de la compañía. Incluso, ¿qué estás hablando la última semana? ¿Qué te está preocupando? ¿Cuál es el problema? ¿Has lanzado una campaña? ¿Qué ha pasado? Es decir, hay un montón de elementos. Esperad que a lo mejor me explayo más de la cuenta, pero es... No, pero que creo que es un elemento y creemos que es un elemento bastante relevante. Luego hay otros elementos que no van tanto a la parte de experiencia del cliente, que es toda la documentación que se genera y que la puedas leer y que la puedas resumir y que la puedas identificar y que eso puedas utilizarlo en distintos sitios o incluso hacerle preguntas a fotos, identificar cuál es el daño en una casa, etcétera. Eso tiene unas implicaciones dentro del mundo del seguro brutales. Es decir, lo que ocurre es que empiezas a tener ojos y oídos en un montón de sitios que antes no tenías, que te puede permitir a rehacer todos los procesos que tienes dentro de una compañía, que son bastante complejos. Antiguamente pues te tenías que leer o tenías que escuchar o tenías que hacer no sé qué, y ahora es bien diferente. Y esto abre un abanico de cosas. Una síntesis de lo que has dicho podría ser, a mí me lo parece, que con estas metodologías logramos una síntesis inteligente de lo relevante para entender al cliente, cosa o sea, de alguna manera supera a la capacidad de comprensión humana ya, en este minuto. Sobre todo porque no se cansa, Juan Carlos. No se cansa. Ay, es que eso es muy bueno. Fíjate, estaba impartiendo una formación aquí en La Sayola y le explicaba al grupo eso. Le digo, es que tú piensas que tu Cortes trabaja mucho y tu Cortes no trabaja tanto porque se cansa mucho. Sí. Por eso la mayoría de las cosas las haces de otra manera, ¿no? Y no eres consciente de que... Claro, pero es que aquí tienes un aliado tremendo. Aquí tienes una... Y estandarizas, hay muchas cosas, es que estandarizas, pues bueno. siempre que larguemos la misma respuesta, siempre vas a devolver más o menos los mismos puntos, a lo mejor de forma distinta, pero es bastante diferente. Qué bueno. Te propongo un pequeño juego, ¿vale? Pequeño, sutil. Imagínate que probablemente lo hayas vivido, probablemente lo hayas vivido, que estás delante de tu CEO o de alguien muy potente dentro de tu organización y tienes que explicarle un poco cómo estas tecnologías, metodologías pueden cambiar la gestión, pueden cambiar estratégicamente la relación con nuestros clientes. ¿Qué le dirías o qué dijiste? porque seguro que has tenido que vivir alguna situación así, ¿eh? Hombre, la realidad es que, decir, yo creo que sobre todo el salto de la IA generativa con las llamadas es decir, además lo saben, es decir, el otro día estábamos en un evento con el presidente
y decía, es decir, todos los trabajos que realizamos ahora actualmente, el presidente, no estamos hablando del presidente en el centro cuando estábamos todos empleados, dijo, el que no sepa cómo funciona la IA generativa y no lo aplique en su día a día, pero además también en el día a día de los clientes, es que lo vas a tener que hacer, no es que, no es que te vaya a tocar, es que lo vas a tener que hacer. Es decir, porque si no, te va a venir otro y te lo va a hacer y te lo va a quitar y te lo va a gestionar. Entonces, está tan, es decir, para que os deis una cuenta que el presidente nuestro, pues no sé cuántos años tiene, pues una persona ya con un nivel y él ve y tiene en la cabeza de que esto es muy relevante y que tenemos que cambiar todos los procesos y los eventos de la compañía para que esto funcione. Entonces, la realidad es que ahora, muy probablemente, todo lo que se está utilizando de la IA generativa es muy ligado a eficiencias. Oye, pues cuántas horas, si tú este documento lo lees y tardas no sé cuántas, pues si haces no sé cuántos documentos, cuánto te ahorras en tiempo. Y entonces se está hablando mucho de la eficacia, pero se habla mucho ya ahora de cómo puede esto mejorar los ingresos y cómo puede tener impacto. Pero ahí implica mucho conocimiento del equipo de negocio y luego unas dosis de imaginación. Es decir, tenemos que cambiarlo. Es decir, no, esto no existe para seguir como estábamos hasta ahora y meter una pieza más, sino esto consiste en que tú tienes que cambiar los procesos y hacerlos de forma distinta y mejorarlos con la ayuda de un copilot nuestro. Nosotros, por ejemplo, a la hora de programar, nosotros somos mucho más eficientes ahora que hace un año y medio, muchísimo más eficientes en un montón de procesos. Se nos cae a nosotros. Y ya nosotros, el asistente es uno más. Indudablemente no siempre acierta, que eso también es un poco, hay que gestionar un poco que la frustración de que pueda fallar en algún momento, pero es un ayudante brutal dentro de tu proceso. Y para eso, para todo el mundo será más o menos parecido. Has mencionado una cosa muy potente, que bueno, estamos pasando de que me ahorra tiempo, siendo muy reduccionista en el Sí, pero es ejercicio, eso. siendo a esto me puede llevar a otro lugar o me está llevando a otros territorios. ¿Dónde visionas tú que esto nos puede llevar? ¿O dónde sueñas que nos lleve? ¿Hacia dónde estás trabajando que se pueda contar? ¿Hacia qué? A ver, hay cosas que no se pueden contar. Claro. Pero la realidad es que, es decir, nosotros trabajamos mucho con McKinsey, Lola, con se ha contado, estamos en un proyecto para poder avanzar sobre ese mundo y visualizamos, es decir, nosotros internamente hemos hecho una retrospectiva de cuánto podría tener impacto y esto lo multiplica por 10, lo que estamos pensando. Es decir, pero claro, tienes que darle otro enfoque, otra visión. Y la realidad es que lo hay. Lo que pasa es que hay que trabajarlo y lo que pasa es que tienes que cambiar los procesos. Es que el problema es que tienes que cambiar un poco la forma de, oye, pues Claro. Claro, de alguna manera tiene un impacto similar al que tuvo la digitalización, ¿no? Que no solo eran herramientas, sino que cambiaba nuestra forma de pensar, de relacionarnos con el cliente, de relacionarnos internamente, eso bla, es. bla, 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 bla. Entonces, esta es una nueva frontera, ¿no? Está muy bien. Oye, operativizando un poco más, porque hemos subido un poco, ahora bajamos, si te parece, Sí. ¿eh? Vamos a distintas alturas. ¿Quieres comentar un poco soluciones que tengáis implantadas que consideras las más relevantes, las que tú recomendarías sí o sí, las que más os están aportando? A ver, nosotros llevamos llevando el equipo un poco de científico de datos desde el 2015, ¿vale? Así que ya llevamos muchos años. Es cierto que los últimos años estábamos más en la parte, es decir, el último año y pico estábamos más en la parte ya generativa y cómo son los impactos, pero sí que tenemos, no sé, allí como habremos implantado más de 100 modelos y estaremos ahora en torno a 80 y tantos productivos que están funcionando. Son modelos que van afectando en un montón de sitios. El más claro es, oye, toda la parte de segmentación de clientes es muy relevante. Eh,
Relevantes tenemos muchos, como tener nuestros hijos. Es decir, Carlos, al final dices, ¿cuál te gusta más? Oye, es decir, Eso es. indudablemente hay más de impacto. Indudablemente, donde los sitios donde tienes más masa, es una cuestión de decir, no es que sea mejor o peor, sino donde tienes más masa, muy probablemente es donde más impacto tienes. Es decir, todo lo que tenga que ver con gestión de cartera, donde tienes un tal, es decir, por mucha contratación nueva que tienes, la gestión de la cartera es mucho más relevante y toda la parte de gestión del cliente es muchísimo más relevante. Entonces ahí los impactos son mayores. Todo lo que tenga que ver con la prestación de servicios, pues que tienes pues, impactos en costes, tiene muchísimo más impacto dentro de la compañía. Indudablemente, pero indudablemente lo que sí que creemos es que poner, y eso hace como 2 o 3 planes estratégicos, poner el foco en el cliente, identificar cuáles son sus necesidades, cómo es lo que ofrecerle lo que realmente quiere, no lo que tú quieres, sino y que cierre donde él quiera, no donde tú quieras. Todo este proceso de poner el cliente en el centro, yo creo que es una de las cosas buenas que ha hecho la Mutua y que va más pegado al equipo de negocio, para ser honesto, que nosotros simplemente damos un poco de servicio y que te da un poco lo que hay ahí. Pero es cierto que poner el cliente en el centro es lo relevante. Sí. La verdad es que no tenía ninguna intención, ni la tengo, de hacer publicidad, pero es cierto que la Mutua, yo tengo varios seguros y versus otras alternativas, tiene un toque personal superior, sí. Sí. Me encantaría hablar de mucho detalle de cómo, pero las limitaciones de confidencialidad y del formato. Mira, hay una pregunta que se me ha quedado ahí en la cabeza y me interesa volver sobre ella, porque yo tengo un origen profesional como analista cualitativo, luego ya me he separado, pero me sigue gustando mucho. Y me gustaría conversar un poco sobre cómo la inteligencia generativa, si es capaz, y un poco, claro, porque todas las palabras no son iguales, y no es tanto el número de veces que dices una palabra, como hay palabras que tienen una especial resonancia axiológica, simbólica, incluso identitaria, de dialéctica, me separo del otro. ¿Llega a esto? ¿Estás llegando a esto, a identificar las cosas que de verdad detonan valor, son símbolos relevantes, etcétera? Dices con la IA generativa si va a haber, es decir, si tenemos cosas relevantes. Sí, claro. Es decir, lo que sí que tenemos, no sé si, es decir, lo que creemos es que esto no es más que el principio, ¿vale? Vale. ¿Qué quiere decir con eso? Que sabemos que esto tiene errores pero sí que hemos visto, mira, nosotros, con procesos de chatbot, con una semana o 2 semanas de trabajo, chatbot, pero también en reconocimiento de daños por imagen, con semanas de trabajo, los resultados son muchísimo mejores, pero muchísimo mejores. En algunos casos es que estuvimos meses en reconocimiento de daños por imagen, meses. En semanas pudimos encontrar un producto mínimo viable. Semanas. Alucina. Bueno, claro. Es decir, el salto cuántico es brutal, pero modelos que hicimos nosotros, es decir, de pegarnos, de hacer tus dash, de qué, con 200.000 y tal. Es brutal, el salto es brutal. Bueno, pues eso es muy potente, ¿no? Porque si toda relación con el cliente pasa en una conversación y se está creciendo en el terreno conversacional, se está creciendo donde se tiene que crecer. Oye, te propongo que pasemos ahora, si te apetece, a hablar un poco de los profesionales que trabajan aquí, ¿vale? Y también desde tu experiencia, un profesional que viene más del ámbito del negocio, pero tiene que relacionarse, conocer o trabajar en equipos mixtos con analistas de datos, con científicos de datos. ¿Qué competencias críticas crees que tiene que tener? Las clave. Competencias. Yo creo que aquí va a entrar muchísima gente. Es decir, no creo que no. Lo que sí que creo es la gente que quiera entrar en esto, los convencionalismos históricos tienen que ser un poco rompedor, en el sentido de que los convencionalismos clásicos de cómo se ha hecho esto se ha hecho 25 años así y se tiene que hacer así. Que eso lo hemos escuchado algunos en nuestra vida profesional en algún momento. Sí. Lo hemos escuchado. Suena, ¿Me vas a contar a mí lo que es hacer no sé cuántos? Eso es decir, tiene que ser gente rompedora, que entienda que una imaginación con capacidad de adaptarse,
creo que son las personas con más posibilidades de avanzar sobre este tema. La persona que se quede más enganchado a su rol, a su identificación de lo que estaba haciendo hasta ahora, pues lo único que va a pasar entre nosotros es un poco de miedo, pero la realidad es que no es así. Yo creo que esta tecnología ha venido a ayudar y nos ayuda a todos. Es decir, hasta hace poco, Carlos, no sé, me acuerdo hace unos años, no, es con chascarrillo, Google nos decía que los científicos de datos iban a desaparecer. Claro. Te digo, como hace 5 o 6 años o por ahí, su división es que el trabajo que hacíamos, una máquina más o menos lo podía hacer. ¿Tú crees que eso es así? Pues no, pues esa era la vida un poco más que la que está definida ahí. Es decir, la gente que esté más pegada a la tecnología y conozca la tecnología son los que van a tener capacidades para adaptar y luego los necesitamos. La segunda pregunta, Carlos, es que la realidad es que esto no es de los programadores, es de la gente que pueda adaptar esta tecnología dentro de los negocios. Y ahí está, es decir, yo creo que una de las grandes ayudas que tenemos aquí en Mutua, el equipo de científicos de datos, es que existe ya ciertas competencias dentro de la compañía para aceptar sobre todo la parte ya tradicional, pero si seguían la IA tradicional, la generativa la van a hacer y la van a hacer suya. Y además nos va a tocar ir con la lengua afuera, porque van a ser ellos los que empiecen a tirar, y tú dices, hostia, que no sé si llego. Y esa es un poco la visión. Bueno, son las dinámicas que siempre ha habido, ¿no? Solo que cada vez más aceleradas. Sí. Yo no sé si tú compartes esta reflexión y nos extendemos ahora en este tema. Yo he visto alguna vez algún riesgo en esto, que es verdad que determinadas herramientas permiten a alguien una formación básica, una experiencia básica, crecer en seniority, pero si no tiene una formación básica potente de negocio o tecnológica básica potente que le permita evolucionar, llega a su límite muy rápido, o sea, llega a su mejor versión muy rápido. Lo que acorta es la llegada a su mejor versión, pero no la curva de aprendizaje es muy alta, ¿no? Y dices, oye, crece mucho, pero luego no avanza. Eso es está acotada porque le falta la parte más de experiencia. Pero el camino se hace andando. Sí. La realidad es que al final la gente, es decir, creo que esto sí que aplana mucho la curva de aprendizaje en un montón de sitios. Y yo creo que tener gente con negocio, con capacidades de negocio con esta información, pues probablemente da muchísimo valor y va a pegar un salto. Pero no creo que la gente, es decir, si eres un poco listo, te terminarás por aprender y por utilizarlo y ver cómo funciona alrededor. Hombre, quizá en esto, como pasaba en lo digital, hay una formación básica que tienes que tener, porque si no, ese proceso de learnability no te lo permite. Aprendes una cosa, pero te cambia la metodología y ya no. Tener una formación de base que te permita autogestionar tu aprendizaje a posteriori, porque eso va a ser necesario, pues es poderoso. Hombre, sin duda, esto facilita el análisis, se acorta los tiempos y también permite que tú te dediques a un pensamiento más conceptual, más sistémico, a dedicar más tiempo de calidad, ¿no? Te voy a plantear por mi parte una última pregunta y aprovecho para decir a los asistentes que pueden utilizar el chat si quieren, mientras platicamos en torno a esta última pregunta, para plantear sus propias preguntas, ¿vale? Yo pues las iré leyendo, anotando y trasladando a la velocidad que sea capaz, porque no tengo Copilot aquí conectado al tema que lo tendría que haber hecho, pero no lo he hecho y me acabo de dar cuenta ahora. Pero bueno, mira, me gustaría, aquí nos está escuchando profesionales que tienen interés en este territorio, tienen interés en este tema. Tú tienes una trayectoria exitosa y larga. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a formarse o tiene interés en formarse en este ámbito y quiere trabajar en sectores de desarrollo de negocio, de gestión de experiencia de cliente, ¿vale? Más en el front? ¿Qué le regalas? ¿Qué consejo les darías? A ver, la realidad es decir, perdón, un segundo que me ha saltado aquí ¿qué consejo?
Es decir, yo creo que es decir, no sé si es un consejo, lo que sí que creo es que está un mundo por descubrir. Yo creo que esto es es decir, a mí me ha llegado incluso un poquito más tarde de lo que me hubiera gustado. Es decir, esta nueva forma de trabajar, de hacer las cosas, eh, yo creo que es lo bueno de todo esto, es que se puede decir, más que consejo, estoy empujándolos a que la gente Qué bueno. vayan a este mundo porque es un mundo donde nada está escrito, donde todo va a ser, por lo menos se va a intentar que sea de forma diferente y que los sectores que sean un poco más tradicionales, como puede ser asegurador, que es bastante innovador en muchos casos, como va a ser banca o otra serie, y muy probablemente se van a convertir en otra cosa. Tener en cuenta que los modelos de IA generativa como ChatGPT en unos años van a ser mejores que los que están definidos aquí, con mayores capacidades. Hasta al principio, pues oye, te dejaban una serie de palabras en concreto, ahora te dicen, te dejan muchísimas palabras para meterle en contexto, para que te responda con mejores. Estoy seguro que van a cambiar la forma de poder trabajar con la información interna de la compañía y que solo pueda salir de un sitio. Es decir, va a haber un mundo totalmente diferente. Y os animo, más que un consejo, os animo porque está todo por descubrir, avanzar sobre esta línea. Claro, casi incluso más que por descubrir, por construir, ¿no? Todavía se Construir, está a sí, 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 tiempo de al ser parte, final ¿no? está Todavía claro, Carlos. Yo creo que es más construir que descubrir. se está a tiempo de ser parte de ese espíritu pionero, ¿no? Eso es, eso es. Que eso mola mucho, Sí, está muy bien estar al principio mejor que llegar al final, ¿no? eso es. Que ya, Cuando ya te toca, ya vas con el llego tarde, ¿no? al mantenimiento más que a la Sí, gestión del sí, te cambio. queda lo peor, ya te espera lo que te espera, ya lo que no quiso nadie, ¿no? Sí, sí. Lo que no quisieron. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que hemos conversado lo más relevante. A mí, desde luego, me ha interesado mucho el planteamiento que tú has hecho, ¿no? De cómo me gusta mucho el tema del lenguaje, ya te digo, si nosotros avanzamos en la conversación con el cliente, avanzamos mucho porque podemos optimizar la construcción de relaciones con alguna prevención, algún warning que yo creo que en alguna conversación que hemos tenido tú y yo lo hemos planteado, Ya. ¿no? Como esa gestión del intrusismo, ¿no? Que a veces aparece algo ahí un mensaje de algo que dice, "Bueno, vale, me estás demostrando que me conoces, pero a lo mejor no quería que me conocieses tanto". Entonces, Ya. gestionar un poco esos tal está muy bien. Estoy viendo, nos están empezando a entrar, perdona que he abierto el chat, que no lo tenía abierto. Dice, ¿conocéis algún programa de formación de calidad sobre inteligencia artificial? Lo pregunta Sergio. Bueno, no es que quiera hacer una publicidad obscena, pero el que va a plantear la Salle en un perfil determinado va a ser potente, sobre todo en ese perfil de gestor de negocio, de experiencia de cliente conectado con la parte de los analistas de datos, ¿no? Tener lo que llamamos ese perfil T, ese T-profile, de alguien que domina muchísimo el negocio, quiere avanzar en el dominio del negocio, de la relación con el cliente, pero es capaz de entenderse y de hablar y de relacionarse y crear valor con un perfil mixto, como es compuesto por científicos de datos. Luego hay otros másters, otros programas que ya son más técnicos, son más para científicos de datos o para hiperexpertos en IA. Este es de la Salle, yo creo que puede ser el mejor en un territorio de mestizaje entre negocio y científicos de datos, ¿vale? En crear equipos de alto desempeño ahí. Equipos, como se dice ahora, con densidad de talento. Esa es una expresión que a mí me gusta mucho, ¿no? Que haya densidad de talento. Es un concepto que me apasiona porque alguien explicó
que un equipo con 5 buenos es mejor que un equipo con 5 buenos y 2 normales, que trabaja peor, ¿no? Entonces, sí, y yo lo creo, y yo lo creo, porque bajas a media, parece una tontería. A ver, si cambias sudor por chelines en una Inglaterra industrial, no, ¿verdad? Pues 2 siempre cargarán algo, pero en realidad lo que haces es que bajas la media. Entonces, yo creo que estos programas, bueno, pues también sirven para formar parte de esos equipos con densidad de talento. Gracias por la pregunta. Pregunta Armando, ¿cómo encajáis a llevar de un proyecto de lo teórico a la producción con todos los cambios de proceso y culturales que esto implica? O sea, entiendo que es compleja la respuesta, pero ¿qué claves manejáis, ¿no? Porque efectivamente no solo es un cambio de proceso, es un cambio cultural, ¿no? Entonces, en tu experiencia, cuáles has visto, Miguel Ángel, que son los must que hay que tener en cuenta para que ruede, para que opere realmente? A ver, esto es algo que no es solo de la IA generativa, es en todos los procesos. Al final, la gestión del cambio es fundamental. Una de las cosas que solemos intentar nosotros y que es, nosotros no hacemos proyectos en mano. ¿Qué significa esto? Lo que hacemos es, oye, yo me siento contigo, me defines cuál es tu problemática, a partir de ahí identificamos cómo te podemos ayudar con la analítica avanzada, con la inteligencia artificial, con lo que esté definido, para que tú llegues a tus objetivos. Pero a ti toca estar reunido con nosotros en el proceso. Un segundo que me voy a silenciar porque me está saltando mensajes. Un segundito, perdón. No se oyen, ¿eh? Ya, pasa es que a mí sí me molesta, entonces me A ti te molesta, corta, claro. me corta la El flow, te conversación. corta el flow. Me he puesto, me he puesto, espera, un segundo, no molestar para que no. Sí. Lo que decía, lo que solemos intentar es que la gente esté integrada dentro de los procesos y que sean una parte relevante. Primero, porque ellos realmente tienen el know-how. No hablas con negocio, es decir, no puede ser que esto se convierta en una cosa de tú me haces un requerimiento al inicio y luego tengas un proceso al final, sino que esto consiste en que tú y yo construyamos algo conjuntamente, ¿vale? Y luego en ese proceso, lo que hacemos es, oye, tenemos una gestión del cambio, implica, oye, cuando haces el despliegue, ese despliegue tiene que ser paulatino, con comunicación, con formación, hablando con personas, etcétera, dependiendo de las necesidades que haya, porque todo eso es súper relevante para el proceso. No sé si te he contestado, Armando. Sí, bueno, no deja de ser un proceso de transformación con unas dosis de cambio cultural potentes, ¿no? Donde todos los elementos de facilidad, claridad, acompañamiento, un storytelling interno muy potente que conecte bien con los propósitos de la gente, de la compañía, del cliente. Ah, magnífico. Mira, pregunta Martín Longobuco que qué importancia le dais a la inteligencia artificial local y aparte pues te da un feedback potente. Le ha gustado lo que has contado. Lo que no sé es qué quiere definir con IA local. No sé si es que se ejecución en local o que sea un modelo entrenado por un modelo en local. No me ha quedado muy claro Martín. No sé si me puedes dar un poquito más de feedback, qué es lo que llamas de IA local para hacerte la respuesta correcta. Ejecución ejecución en local, ¿vale? Y las pruebas que hemos hecho nosotros, es decir, tener en cuenta que los entrenamientos que hace el equipo de ChatGPT son cientos de millones de euros. La Mutua, por muy grande que sea y sea la primera aseguradora de no vida en España, no se puede permitir gastarse cientos de millones de euros en un proceso. La realidad es que los procesos que hemos visto de cosas que están entrenadas y podemos subir el proceso en un entorno local no han funcionado del todo bien. Nos parece mucho más sensato utilizar los APIs que ya están definidas, sobre todo la parte de Azure, OpenAI, vamos. Porque las pruebas que hemos hecho, las soluciones son bastante más potentes. Es cierto que cada vez hay más modelos
que se puedan utilizar y que sean más fáciles, ¿vale? De que no necesitas una llamada, sino que simplemente necesitas los hierros, lo que son las GPUs para levantarlo y que tengas la posibilidad de ejecutar tú. Pero al final nosotros, por un proceso más de trabajo y de eso, y por la fiabilidad que da, estamos hoy por hoy trabajando con OpenAI. No sé si... Fenomenal. Bueno, no sé, en este minuto no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien quiere añadir una última. Y si no, Lola, si te parece, pues tú puedes entrar y cerrar el webinar. Fenomenal. Pues muy interesante, Miguel Ángel, muchas gracias. Y Carlos, desde luego, claro, nada mejor, ¿no?, que entender bien cómo están haciendo las cosas, ¿no? Y un caso concreto como el caso Mutua, pues yo creo que nos da, pues eso, pues mucha ilustración, ¿no?, a todo esto. Bueno, como decíamos antes, nosotros en La Salle pues estamos también acompasando, ¿no?, el cómo desarrollar esas capacidades, porque cada vez son más demandadas, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues que cada vez en las ofertas de trabajo están pidiendo pues más conocimiento de todo esto. En el área de negocio, sin duda, pues porque ahí tienen que confluir y pues eso, negocio con datos y pues muchas veces nos vemos también que de alguna manera está habiendo falta de lenguaje común, ¿no?, entre ambos ámbitos. Aquí lo que queremos es acercar a todos esos profesionales del negocio cómo se están haciendo las cosas para entenderse mejor y para alinear estrategias, ¿no? Por eso en este programa, en el experto en IA, Data y Economía del Comportamiento, lo que estamos haciendo es, bueno, pues incorporar cómo se están haciendo las cosas desde el punto de vista primero de investigación de mercado, con toda esta nueva revolución que viene de la inteligencia artificial generativa, cómo además, es decir, vamos a seguir todo el ciclo de experiencia de cliente, cómo además se está trabajando en la ciencia de datos y cómo, como decíamos antes, ¿no?, tener muy en cuenta que no está separado de todo lo anterior, cómo están aplicando esos sesgos cognitivos, ¿no? Lo hemos mencionado también que era como uno de los desafíos. Entonces, este programa trata todas esas cuestiones para acercar, como digo, a los profesionales que están en contacto con el cliente toda esta ciencia, ¿no?, para saber entenderlo mejor y para saber sobre todo hacer ese plan, digamos, de transformación. O sea, al final lo que se va a llevar es un plan elaborado y desarrollado de transformar bueno, pues esa experiencia de cliente en su compañía en función de todos estos inputs. Así que nada, pues con todo ello, deciros que a los asistentes a este webinar y a los referidos tenéis la ocasión de, si queréis inscribiros en este programa, de beneficiaros de un 15% de descuento hasta el 10 de diciembre. Que si queréis además contar con la presentación o con algunos de los informes que he mencionado, como el informe de IA Jobs de Pricewaterhouse o el de McKinsey, lo tenéis por ahí, pero por supuesto también podemos haceroslo llegar. Y por mi parte, pues no sé nada más que añadir. Carlos y Miguel Ángel, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todo el resto por asistir y aquí nos tenéis en La Salle. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias.